Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder. Pasará, pasará, río arriba el obligado pasará, volverá, volverá, y en quebracho quedará, volverá, volverá, y en quebracho quedará. Hemos escuchado un fragmento de la samba Obligados a Volver, letra, música e interpretación de Andrea Boloff. Y con ello, hoy, 29 de junio, damos comienzo al programa número 345 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 345, que corresponde al miércoles 29 de junio. Y como es habitual, lo presentamos en dos bloques con distintos columnistas. En el primer bloque se inician con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, y luego le siguen las operetas de la prensa hegemónica, informadas por Hugo Muleiro. A continuación, dos columnas de alguna manera entrelazadas, que son la de Movimientos Sociales, de Silvia Agostinis, y la de Economía Popular, de Silvia Berra. En ambos casos, con referencia al potente discurso que dio Cristina el 20 de junio y las secuelas que eso trajo en su tema específico. Bien, cerramos el primer bloque con el análisis de la situación económica argentina desde la perspectiva de la economía política con Amable López Martínez. Hacemos un pequeño paréntesis para informar de nuestros proyectos de comunicación y luego entramos en el segundo bloque con la presencia de Marina Martínez y el debate sobre la ley de salud mental. A continuación, la columna de Silvia Oliviero Dieto con este título: La Colombia del vivir sabroso. Y cierra el bloque y el programa la columna de Alejandra Benaglia con este título: Los derechos retroceden, las derechas avanzan.
Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancas con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 29 de junio de 1815. Se reúne en Concepción del Uruguay el Congreso de los Pueblos Libres, también conocido como Congreso de Oriente o Congreso del Arroyo de la China, presidido por José Gervasio de Artigas. Participaron representantes de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, parte de Córdoba, Corrientes, Misiones y de la Banda Oriental, las cuales por entonces conformaban la Liga de los Pueblos Libres. Sus resoluciones más significativas fueron proclamar la independencia respecto de todo poder extranjero, es decir, no solo de España, la reforma de los reglamentos de tierras y de aranceles y la reafirmación de las bases para la organización republicana y federal del país. 29 de junio de 1935, con el lema «Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre», un grupo de jóvenes irigoyenistas forma la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, Forja. Entre los socios fundadores estaban Arturo Jauretche, Homero Mansi, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo y Darío Alessandro Padre. Poco después, Raúl Scalabrini Ortiz fue miembro destacado del grupo e inspirador de su ideario. Luego del llamado a las elecciones realizado en octubre de 1945, Forja anunció que sus objetivos se habían satisfecho y se disolvió. Varios de sus miembros se incorporaron al peronismo naciente. 1 de julio de 1896 se suicida Leandro Alem, diputado y senador nacional, fundador de la Unión Cívica Radical y líder en 1890 de la denominada Revolución del Parque contra el régimen oligárquico conservador y el presidente Miguel Juárez Celman. 1 de julio de 1973 muere Gustavo Rearte, militante destacado de la resistencia peronista, cofundador y conductor de la primigenia Juventud Peronista. Bajo su égida pasaron el Movimiento Revolucionario Peronista, MRP, la Juventud Revolucionaria Peronista, JRP, y el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, MR17. 1 de julio de 1974 muere en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón, quien fuera 3 veces presidente de la Nación. 2 de julio de 1991 muere en Buenos Aires José María Rosa, uno de los historiadores más representativos del revisionismo en nuestro país. 3 de julio de 1933 muere Hipólito Yrigoyen, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical y por 2 veces presidente de la Nación. 3 de julio de 2003, Néstor Kirchner se entrevista en la Casa Blanca con el presidente norteamericano George W. Bush. Mientras ambos posan para las fotos, se produce un diálogo sobre sus ideologías políticas, acompañado por un gesto de Néstor nada sumiso, como marcando que somos soberanos y hablamos de igual a igual. La conversación se inicia con una pregunta de Bush. ¿Usted es como Lula, de izquierda? Néstor, volviéndose hacia él y apoyando su mano izquierda sobre la pierna derecha de Bush, le responde:
Soy peronista. 4 de julio de 1976, 5 religiosos palotinos son asesinados mientras dormían por un grupo de tareas de la dictadura militar en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. El crimen de lesa humanidad aún sigue impune. Todo listo para el gran golpe judicial. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. Los medios opositores festejan con algarabía el fallo de la Corte, que conocieron y anticiparon hace varios meses, de rechazo a todas las presentaciones de la defensa de Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública. Y ahora se regodean con tramos del alegato del fiscal y la condena que, anuncian una y otra vez, será dictada antes de fin de año. El despliegue de este dispositivo de poder no contiene nada muy novedoso o no visto en el periodismo de guerra. La colusión entre corporaciones mediáticas y una porción significativa de la justicia tiene largo y probado recorrido, pero esta vez traerá la muy esperada condena a la vicepresidenta para impactar en el proceso electoral hacia el 2023. Los mecanismos están a la vista con cierta alevosía. El fallo supremo había sido anunciado en títulos y columnas y solo faltaba la determinación del momento político más rendidor. Pero, producida la tan previsible resolución, la redactora Salinas se permitió titular "Lo había anticipado Clarín". El funcionamiento como banda organizada, que empieza con publicaciones acusatorias y, más que eso, sentencias mediáticas, sigue con acciones y resoluciones de fiscales, jueces y tribunales que van cumpliendo puntillosamente los pasos previstos. La estrella del momento es el fiscal Diego Luciani, quien o bien proporciona al batallón mediático los párrafos que va escribiendo o acaso los recibe al mismo tiempo que las y los redactores. Ya no parece un mito que los dictámenes contra el kirchnerismo salen de cuevas abogadiles al servicio de grandes oligarcas, entre ellos los mediáticos, que alivian el trabajo de jueces y fiscales. La Corte despejó el camino, título de tapa de Clarín. Allanó el camino, título de tapa de La Nación. Dio un poderoso mensaje, escribió Clarín, copiando aquello de la gran señal de poder que La Nación festejó cuando los supremos se apropiaron del Consejo de la Magistratura en el golpe institucional que pisoteó las potestades del Congreso. Una vez que los cortesanos orientaron acciones hacia la dirección correcta, en palabras del talibán Roa de Clarín, entra en acción el peón Luciani, quien está preparando una conmovedora exposición, escribió Molares Solá. De esta supuesta sagacidad salta al grotesco cuando, sin contener sus anhelos, dice que el alegato será una condena. Un abogado a la derecha, por favor. Pero ni siquiera es original. Hace más de 2 meses Van der Koy había saboreado también que la acusación significará un golpe político del que la vicepresidenta no podrá recuperarse. Y varios columnistas ya saben que está decidida la condena antes de fin de año. Ella está acorralada, Morales Solá, y empezará su pesadilla, Di Marco, por el severo alegato, Van der Koy, del fiscal, que hablará de sobreprecios del 65% en las obras adjudicadas. Salinas. Amistades en el partido judicial para hacer oposición al gobierno no le faltan a los tanques mediáticos. El juez y la fiscal que intervienen en el caso del avión sospechoso, avión fantasma, avión terrorista de Venezuela, no paran de proporcionarles textos e imágenes sin el menor sigilo en este asunto que, sin embargo, es definido como grave espionaje y terrorismo internacional.
En este tema sí hubo un matiz diferenciado entre Clarín, La Nación e Infobae. Carlos Pañi publicó que esta es una operación destinada a impedir que Joe Biden avance en un acuerdo con Irán por el programa nuclear que desde hace 2 décadas es usado para mantener viva la hipótesis de conflicto en la región en tándem con los sucesivos regímenes israelíes. También para que los halcones, sin distinción de partidos, le corten el paso en el acercamiento a Venezuela. Si Pañi acierta con su inteligencia, los daños causados al gobierno argentino serían apenas un beneficio colateral. La intervención de Cristina Kirchner en la CTA tuvo las reacciones que siempre recibe esa mujer, como la llama Van der Koy. Todo cuanto dijo, y en especial las definiciones sobre planes sociales, fue para hacerle daño a amigos del presidente o para ayudar a la cámpora, o ambas cosas. Es que el doctor de TN ya lo había diagnosticado. Ella es mala, mala, mala. Cuidado con confundir empleo con trabajo. Nosotros trabajamos. Lo que faltan son derechos. Los cartoneros venden lo que reciclan, los textiles lo que cosen, los campesinos el alimento que producen, etc. Eso es la economía popular. Así nos ganamos la vida en un trabajo que nos inventamos para subsistir. Estas palabras son de Natalia Saracho, cartonera y diputada nacional por el Frente Patria Grande, y nos pareció un buen comienzo rescatar la diferencia entre empleo y trabajo, pues remite a la economía formal y a la economía popular, en la cual, como bien dice Natalia, inventan el trabajo para poder subsistir, sin ningún tipo de protección social, pero que les da sentido a sus vidas y las dignifica. Pero ¿cuál o cuáles son los límites de la economía popular? ¿Es posible plantear vasos comunicantes entre la economía formal y la informal o popular? Para algunos, el capitalismo, en su devenir del desarrollo tecnológico, demanda menos mano de obra, pero más y más especializada, de modo tal que crece el número de excluidos del aparato productivo y, en consecuencia, quedan en los márgenes de la estructura social. Esta población alcanzaría 1/3 de la población total mundial, según algunas estimaciones. Desde esta perspectiva, la economía informal o popular es el único refugio para los excluidos. Economía pobre para la población pobre, con trabajo y consumo de subsistencia, con asistencia social del Estado y acceso a una educación y salud de segunda. Bueno, hasta un nivel, pensarán algunos. ¿Para qué más? Y en paralelo, una economía formal con empleos de calidad, muy bien pagos, cobertura de salud, acceso a la educación y vivienda, todo de calidad, así como los lugares por donde transitan, limpios, bellos, sin pobres a la vista. Si seguimos esta línea argumental, resultaría una sociedad fragmentada, además de agrietada, en la cual es necesario mantener el control de los pobres. Pero, siempre hay un pero, solía repetir una profesora que supe tener. Pero habló nuestra vicepresidenta y entre todos los señalamientos a revisar, mencionó el 7% de desocupación y en paralelo la existencia de 1.300.000 beneficiarios del programa Potenciar. Algo no estaría bien en esta convivencia. Algunos dirigentes sociales devenidos funcionarios y otros se sintieron tocados. Bueno, pareciera que conforme crece la sensibilidad, disminuye la capacidad de escucha y analítica de algunos. La vicepresidenta no ha hecho más que sugerir un análisis necesario.
¿Cuál es el horizonte de una política como el potenciar trabajo? La vicepresidenta propone un capitalismo para todos y todas, con empleo de calidad para todas y todos, con acceso a la educación, a la salud, a la vivienda para todas y todos. Ni mundos paralelos, ni realidades económicas disímiles, ni economías de refugio para los excluidos. La vicepresidenta propone incluir con mayúsculas. No falta quienes le han dicho que no conoce al capitalismo, tampoco a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Los desafíos por delante son enormísimos. Para mencionar sobre alguno, ¿a qué tipos de trabajo pueden postularse aquellos que hoy están en el potencial trabajo? En los últimos días, el dueño de una pyme comentaba el esfuerzo económico financiero que le había supuesto incorporar maquinaria de última generación y así poder seguir produciendo según los estándares exigidos. Pero estaba teniendo dificultades para encontrar mano de obra formada. Esta es solo una de las tantas consecuencias recurrentes cuando se desacopla la formación de recursos humanos y el mercado de trabajo, como ha sucedido en los últimos años. Y cierro también citando a Natalia Saracho, pues de ella deberían aprender algunos compañeros. Cristina se equivoca en lo que dice, porque lo que muchos llaman planes, nosotros los convertimos en trabajo hace mucho tiempo. Igual la perdonamos porque la queremos y sabemos que ella siempre defiende al pueblo. Soy Silvia Agostinis. Nos oímos en la próxima. Saludos y buena semana a todos, todas y todes. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Berra y regreso hoy miércoles con la columna de Economía Popular. En las intervenciones anteriores fui introduciéndome en el debate sobre el concepto de economía popular, social y solidaria, que es un tema de la agenda urgente sin dudas y que, como les comenté, fue tratado en el marco internacional en el Congreso de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Este debate se cuela también profundamente en la agenda política argentina. La semana pasada estuvo marcada por la frase de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre los planes y programas sociales, los cruces con el presidente Alberto Fernández y la respuesta de las organizaciones sociales al planteo de Cristina. Ella pidió que la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada, haciendo clara referencia a la función que cumplen las organizaciones sociales en el entramado del cobro de los planes potenciar trabajo. En este punto, y desde mi humilde opinión, opino que hay dos temas distintos que estamos obligados a discutir. Uno es el problema de la transparencia de la política, y este es un tema que siempre usa la derecha para pegarnos, pero que en algún momento debemos plantear y darle importancia, al menos hacia adentro del frente. Otro tema es el del trabajo, y si es posible decir que la gente que cobre planes no trabaja. Existe también un trasfondo que tiene que ver directamente con disputas del poder, tanto económico real, la caja, como político, del armado territorial y representatividad. Siguiendo en la línea anterior, es el modelo del país y de economía que queremos para la Argentina lo que se debe poner en discusión. Sería ingenuo creer que la economía popular sea el único motor del crecimiento del país y mejora en términos de calidad de vida de todos sus habitantes. Pero sin la economía popular, medio país queda al margen y se sumerge en la pobreza. Entonces, existe la necesidad de integrar estas dos economías y hacerlas más humanas. Nos vemos en el próximo encuentro, ya trayendo algunas experiencias de la economía popular relatadas por sus propios protagonistas. Hasta la próxima. Hola a todos, soy Amable López Martínez y esta vez para hablar de la situación de la economía política argentina a junio de 2022.
Se sabe desde hace tiempo que la economía argentina avanza cuando los precios de las materias primas son altos en el mercado internacional, como en el caso actual, aunque ello genera algunas tensiones internas por su impacto en el costo de vida. También se sabe que esto no es garantía de un paso al desarrollo, más allá de que en el sendero de crecimiento quede algún saldo de diversificación productiva. Pero un periodo de altos precios de las materias primas implicaría al menos que el gobierno al que le toca tal suerte se vea respaldado por un cierto y muy condicionado apoyo de la llamada opinión pública y quizá del voto. Si las cosas van bien, ¿para qué cambiar?, dice la gente. Ahora bien, cuando esta mejora se conjuga, como en nuestro caso, con una pandemia y luego inmediatamente con una guerra, todo se trastoca. Dos factores negativos a los que se suma un tercero, la propia impericia de la gestión económica. El respaldo se esfuma porque las cosas parecen andar mal, aunque no sea del todo cierto. El gobierno del Frente de Todos no ha hecho las cosas tan mal. En primer lugar, se logró reducir notablemente el endeudamiento en divisas dejado por el gobierno macrista. La gente debería agradecerlo, pero no lo agradece. No se logró lo mismo con la parte de deuda correspondiente al Fondo Monetario Internacional, porque técnicamente es muy difícil lograrlo. Pero de cualquier modo, ambas deudas no pesan en lo inmediato. Se pedalearon hasta el 2026 en lo esencial. En segundo lugar, el gobierno del Frente de Todos gestionó virtuosamente la economía de la pandemia, evitando uno o más estallidos sociales. No es poca cosa si lo comparamos con la crisis del 2001. Sin embargo, la gente, o sea, como se llama la ciudadanía cuando no se organiza como pueblo, castigó en las urnas al gobierno y lo dejó sin mayoría clara. Quienes piensan que el pueblo nunca se equivoca dirán que así debía ser. Quienes no pensamos eso, creemos que mucho depende de la capacidad de liderazgo. Con un liderazgo timorato, el pueblo se desarma, pasa a ser gente y se equivoca. Ahora la realidad es la que es. Juzga a su gobierno como si fuera culpable de no evitarle la pandemia y los efectos de la guerra. Pasa en otros lados. ¿Hay problemas? Que venga el otro partido. Luego, el partido que triunfa, de izquierda o de derecha, cree que es porque el pueblo ha comprendido sus sesudas introspecciones de los encuentros sabatinos. Así son las cosas, pero las militancias no lo quieren reconocer. La ingenuidad política no tiene límites. Los Durán Barba lo saben bien y lo utilizan. Dejando atrás esta digresión, veamos los números. La lectura cuantitativa de los datos macroeconómicos no parece del todo negativa, más bien lo contrario. Empero, la lectura cualitativa convoca a alarmarse bastante. El Producto Nacional ha crecido un 9% en 2021 y todo indica que crecerá un 4% más en este año 2022. Nuevas y viejas actividades muestran en lo productivo señales positivas. El empleo se reconstituyó notablemente. La pobreza, como ocurre en estos casos, baja lentamente, aunque siga siendo escandalosa. El saldo comercial, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones, ha sido favorable, como era de esperar. Más allá del aumento de los insumos energéticos que importaremos, contamos con una creciente oferta de insumos propios. Los agregados monetarios parecen controlados, más aún, tanto los déficits fiscales como la emisión monetaria lucen más controlados que durante el gobierno supuestamente austero del macrismo. La inflación aparece como el único indicador negativo y en torno al mismo se desata una furiosa pelea política donde se dice cualquier tontería y en la que no es ajeno el deseo de posicionamiento sectario. Si esto es así, ¿por qué han sonado las alarmas y cada vez lo hacen de manera más estridente? Ocurre que las proyecciones no son tranquilizantes. A pesar de que el saldo en dólares es positivo, el gobierno se dejó estar en su administración. Los dólares comerciales que sobraban se fueron yendo por el canal financiero. El segundo semestre del 2022 y el año 2023 podrían mostrar escasez de divisas.
Se ha decidido hacer algo ahora, pero con mucha demora y sin una contundencia garantizada. De más está decir que, si no cambian notablemente las cosas, los pagos de deuda en divisas que comienzan en 2026 son un cóctel explosivo para quien le toque gobernar en ese momento. Menem y Cavallo le dejaron a De la Rúa y Cavallo una bomba económica. En 2006 puede que una versión aminorada de tal situación se repita, sin convertibilidad de corralito, pero con otro default. La deuda pública del presente inmediato no debería ser un factor tensionante, siendo como es, y como dijimos, que la parte en divisas se pedaleó al 2026. Pero la parte en pesos, de pronto, ante la aceleración inflacionaria y la reiterada tontería de ofrecer al mercado bonos indexados en el menú, indexados por costo de vida, como también hiciera erróneamente el exitoso por lo demás Roberto Labaña en 2023, genera ahora una súbita dificultad de refinanciamiento. Mientras esto se escribe, se espera que sea positiva la remanida respuesta de los mercados a un refinanciamiento de la deuda en pesos. Pero aunque esta respuesta sea momentáneamente positiva, lo será con un alto costo, es decir, emisión futura. La inflación, por su parte, expresa la falta de cohesión nacional a través de la puja distributiva, donde los empresarios firman gustosamente en las paritarias. Los trabajadores se retiran creyendo que se trata de recomposición de lo perdido por inflación, y los empresarios se retiran interpretando que han concedido un aumento y que deben trasladarlo a los precios. Y así ocurre en efecto, pues nada lo impide. El bimonetarismo en que hemos caído desde que Isabel Perón nombró a Celestino Rodrigo, con el equipo que luego sería el de Martínez de Oz, contribuye a acelerar este proceso y tornarlo de difícil control. Se suma a esto el alza de los precios por la guerra y la impotencia política para aumentar retenciones y así desconectar precios internos de los internacionales. Si se actualizan los salarios hay alta inflación. Si no se lo hace hay alta recesión y quiebras. Es por el momento nuestro dilema nacional. Frente a este cuadro de situación preocupante, aparece por fin una respuesta política y esta se materializa en las acciones de Cristina Fernández. Estas acciones tienen la gran virtud de despertar a los dormidos, más allá de que no indiquen un camino claro, eficaz, alternativo en la instrumentación de la política económica. Ni siquiera sabemos al día de hoy qué pasó con los caños de Techín, lo cual es lógico si reflexionamos que ambas partes se peleaban diciendo lo mismo y sin que los caños se hayan nacionalizado, lo que en todo caso hubiera tenido algún costo que no se tiene en cuenta. CFK, Cristina Fernández, denuncia un festival de importaciones, lo que parece para algunos discutible, aunque algo haya habido, mientras que lo que sí existió fue un festival de salida financiera de divisas, legítimas algunas y no tanto otras. Es que el bimonetarismo no es gratis y se come fácilmente los saldos favorables del comercio exterior cuando este saldo positivo existe. Cristina Fernández hace también otras cosas. De pronto descubre, manifiesta, que los planes irritan a ciertos sectores, los planes sociales, y aprovecha para matar dos pájaros de un tiro. Recupera la iniciativa y ajusta alguna cuenta interna. Todo muy confuso pero oportuno. Un poco de Durán Barba siempre nos hace falta. Luego se encuentra con un gurú de la derecha económica, gesto que reafirma su centralidad política. Esperemos que no para tomárselo en serio. Estas últimas acciones son en verdad auspiciosas, más allá de su cuestionable prolijidad y justicia. Pero el gran interrogante es, como siempre, si conducen a una suficiente recuperación política del frente de todos. Cristina Fernández ha demostrado reiteradamente su sabiduría política. Habrá que ver si llegamos a tiempo. La solución de estos problemas económicos y sociales exige en primer lugar reconocerlos. Hecho esto, también debemos decir que no es este el espacio para delinear una alternativa integral, ni es esta una tarea individual. Pero algunas contribuciones se pueden hacer, al menos en modo tentativo. Gran parte de los problemas monetarios argentinos se solucionarían si se lograra un equilibrio fiscal. Claro que,
A diferencia de lo que propone el neoliberalismo, este equilibrio no debiera lograrse bajando el gasto público, aunque quizás se mejore su calidad, sino incrementando los ingresos del Estado. Todo el estrés financiero del gobierno depende hoy de 3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. Pues bien, sorprenderá a propios extraños que la presión tributaria de la Argentina está hoy en el 27%, es decir, impuestos dividido Producto Bruto Interno, cuando supo estar hasta hace poco en un 30%. Tenemos ahí en principio los 3 puntos que buscamos. Si consideramos que este 30% además no es elevado en comparación con la presión tributaria de las economías virtuosas del mundo, ya tenemos parte de la respuesta. ¿Cómo lograrlo? Pareciera que, con unos 2 puntos porcentuales de combate a la evasión y 1 punto porcentual por mayor fiscalidad, habríamos hecho un gran avance con poca confrontación política y social. Un tema difícil lo constituye la tan ansiada concertación. Todo el mundo sabe que esta es el remedio de muchos males. Así lo pensó Perón cuando regresó en 1974 al gobierno. Pero también se debería saber que los empresarios la sabotean, conscientemente o no, en cada ocasión. Es este otro de nuestros dilemas, por ahora sin solución. El encuentro de Cristina Fernández con Melconian podría tener que ver con un enésimo intento de lograr una concertación exitosa. Al ser en este momento, el economista que los empresarios de la Fundación Mediterránea, parte del Círculo Rojo, toman como referente. Predecir el éxito o el fracaso de este intento es algo a lo que no aspiro, entre otras cosas porque nunca he creído en los profetas y las profecías. Solo baste como nota de color señalar que en estos días el Deutsche Bank y el Citibank han comunicado solemnemente que hay un 50% de probabilidades de que la economía global entre en recesión. Es decir, si hay recesión yo te lo dije, y si no hay yo también te lo dije. Nuestro inefable Fidel Pintos estaría furioso si viviera de tan alevoso robo de personaje. Por último, un señalamiento quizás sea necesario. A todos estos problemas que la economía argentina ha tenido y tiene, sin superarlos, se agrega uno nuevo. En los tiempos recientes hemos asistido a ruidosas algaradas de ambientalismo no científico. Entusiastas militantes liderados por algunos hippies viejos nos tratan de movilizar contra lo que está mal, lo cual es loable, en el sentido del ambientalismo y de la ecología, pero también contra lo que está bien, lo cual es irracional. Si nuestro país no va a poder buscar hidrocarburos en su plataforma continental, si ha de bloquear la energía atómica, que es la menos contaminante, si ha de renunciar a avances genéticos nacionales que permitirían usar suelos áridos, si se ha de combatir la producción porcina, la extracción de litio u otros minerales a priori, sin considerar en qué condiciones técnicas de resguardo ambiental se lo realiza, entonces además de un problema económico tenemos un problema cultural más grave. Un diputado nacional notorio de nuestro espacio, Leonardo Grosso, ha dicho recientemente que podríamos sustituir en un todo el malvado extractivismo por la agricultura familiar. Sigue siendo diputado. Que parte de la militancia popular dedique tiempo a estas actitudes objetivamente reaccionarias es preocupante. Indica que no hay un rumbo claro y reflexivo. Y la urgente lucha contra el cambio climático será la primera víctima de tal avance de la irracionalidad. Hasta pronto. Gracias. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo.
¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Les habla Marina Martínez. En esta oportunidad quiero comentarles acerca de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que fue sancionada en noviembre de 2010, luego de un intenso debate y con un amplio consenso. Ya ven que no es una nueva ley, ya hace más de 11 años que el Congreso de la Nación la convirtió en ley. Pero a pesar de todo este tiempo, estamos lejos de su plena implementación, para lo cual sería necesario voluntad política e inversión en salud pública de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Pero, en lugar de estar debatiéndose los modos de implementarla, asistimos desde hace casi un año a un fuerte cuestionamiento de parte de algunos legisladores y de asociaciones de psiquiatras. También se han sumado asociaciones de familiares de personas con padecimientos subjetivos severos. Sin embargo, cuando profundizamos en el tema, nos encontramos que ya entre el 2015 y el 2017, desde las corporaciones médicas psiquiátricas hubo un intento de que se reglamente por decreto, o sea, pasando por encima del Congreso, que la debatió y la sancionó, que se reglamentara por decreto la ley. Pero esta reglamentación tenía un texto y condiciones que eran completamente opuestas al espíritu de la ley. Resumiré brevemente algunos aspectos en los que se enmarcó la sanción de la ley, la cual fue valorada por organismos internacionales de protección de derechos humanos. Durante mucho tiempo, en nuestro país, imperaba un paradigma, un concepto de la enfermedad mental por los cuales las personas con padecimientos emocionales eran recluidas, separadas de la sociedad, consideradas peligrosas. Los hospitales monovalentes, llamados manicomios, tenían un régimen cerrado y bastaba la firma de un psiquiatra para internar a los pacientes, solo con que algún familiar lo decidiera. Este modo de entender la llamada enfermedad mental era francamente estigmatizante, y la locura era el término que etiquetaba a todas las personas que eran condenadas al manicomio. Sí, condenadas, porque de ahí no salían. Este modelo médico que regía en nuestro país fue funcional para muchos abusos que restringían la vida y la libertad de muchas personas. E incluso sistemas autoritarios como la última dictadura militar
se valieron de esta concepción para modos de desaparición y tortura. ¿Cuáles? Electroshocks, con una frecuencia que destruía el cerebro de cualquier persona que lo sufriera. Uso de la medicación para someter o acallar cualquier manifestación subjetiva. Y otros. No solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, este modo de pensar la enfermedad mental, como la llaman, se extendió durante décadas y ya en la segunda mitad del siglo XX fue surgiendo un nuevo modelo, el de la antipsiquiatría, que cuestiona el régimen de internación manicomial. El movimiento que fue tomando vigor es el de la desmanicomialización. Ahora, ¿qué es la desmanicomialización? ¿Y por qué algunos psiquiatras están en contra de la ley de salud mental? ¿Por qué están utilizando el dolor de las familias? No es la primera vez que lo hacen, ya lo hemos visto, ¿no?, con Cromañón, pero están utilizando el dolor de las familias para imponer de nuevo un modelo manicomial. ¿Qué es lo que cuestionan de la ley de salud mental? ¿Y por qué es importante defenderla? Se los cuento en la próxima columna. Saludos a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la columna de Ambiente. Soy Silvia Oliviero Guieto y el tema que les traje hoy tiene por título La Colombia del vivir sabroso. Y voy a comenzar con unas palabras de Gabriel García Márquez cuando recibió el Premio Nobel en Estocolmo en 1982. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes, condenadas a 100 años de soledad, tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. El triunfo de la izquierda, encabezados por Gustavo Petro y Francia Márquez, después de 214 años de hegemonía conservadora, es sin duda un aire fresco no solamente para Colombia, sino para toda la región de América Latina. Es sin duda un nuevo momento de las transformaciones progresistas en el continente con las propuestas más avanzadas. Francia Márquez es la segunda vicepresidente afrodescendiente de la región, viene de los movimientos sociales, del activismo ambiental, de la defensa de los territorios contra la megaminería y el cuidado de los ríos, y también tiene o forma parte del movimiento feminista y de los derechos por los pueblos afrodescendientes. Es sinceramente una revolución en la política latinoamericana, la impronta de esta mujer que nos habla del vivir sabroso. Los dos dicen que este va a ser un gobierno de la vida y que está basado en 3 ejes fundamentales: la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Petro nos dice que necesitamos transitar de la vieja economía extractivista que mata el agua a una economía colaborativa en armonía con el medio ambiente. Y también propone al progresismo latinoamericano dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible
sobre las bases del petróleo, el carbón y el gas. Sin duda, los desafíos van a ser enormes que va a tener esta dupla, pero de todas maneras, muchos creemos que es el camino, el nuevo camino que hay que transitar para que definitivamente la cuestión ambiental, que es esencial para la supervivencia humana en estos momentos urgentes que vivimos, sea no parte de la agenda política, sino que sea la política. Vivir sabroso, dice Francia Márquez, para devolverle la dignidad a los y las nadies y el respeto a la Madre Tierra. Los dejo hasta la próxima columna, muy contentos por este triunfo, así que les agradezco que como siempre estén ahí escuchándonos. Chau, chau. Alejandra Benaglia, periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Los derechos retroceden, las derechas avanzan. Este sábado a las 16:23 volvía del Parque de la Memoria de recorrer ese monumento de cemento, pero que nos remueve las tripas del solo mirar la cantidad de hombres, mujeres y niñas que han desaparecido desde el año 69, como registra este espacio en adelante, con especial hincapié y aumento de compañeros y compañeras a partir del año 76, en los cuales fuimos víctimas de la dictadura cívico-militar, eclesiástica más cruenta que se tenga recuerdo en Argentina. Les digo, volvía de ese parque, de recorrer ese parque, y atravieso el costado de la Embajada de los Estados Unidos y para mi asombro veo presente a mi derecha el feto enorme, muñeco, el fetito ingeniero, le decíamos, que utilizaron los antiderechos en la campaña en contra del aborto legal, seguro y gratuito. Detuve mi auto donde pude y me bajé a sacar una foto. Y ahí vi un pequeño grupo de gente convocándose, pañuelos celestes, para, obviamente, manifestar su apoyo a la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de revocar el fallo Roe versus Wade, que durante décadas le dio a las mujeres la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos. No vamos a hacer un análisis acá sobre las formas de gobierno de ese país que se maneja no por leyes sino por fallos y que además claramente todo su sistema de gobierno es de derecha, tanto demócratas como republicanos. Algunos serán más, otros serán menos, pero todos tienden a lo mismo. Desde los movimientos de mujeres en Argentina, inmediatamente comenzamos a repudiar este fallo. Si bien nosotras tenemos una ley que nos protege, igualmente creemos que el avance de las derechas retrocede nuestros derechos, nuestra autonomía en los cuerpos, y que esto no tiene que ver solamente con el aborto legal, seguro y gratuito. Esto es un comienzo, una punta de lanza para de a poco ir a arrasar con otros derechos humanos, y las derechas ultraconservadoras de todo el mundo se hacen eco porque tienen al país del norte como su norte y se hacen eco de estas decisiones. La decisión
sobre nuestros cuerpos, la autonomía sobre nuestras decisiones acerca de la maternidad han atravesado, al igual que el voto femenino, al igual que el sufragio universal femenino, han atravesado todos los movimientos de mujeres de todo el mundo. Y aún aquellas que no se han integrado a ningún colectivo, a ningún feminismo, han sido beneficiadas con las luchas de quienes hemos puesto nuestras cuerpas para lograrlo. Creemos que es necesario tomar las calles, salir, manifestarse, porque estamos viendo en nuestro país candidatos que empiezan a cuestionar el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidades, empiezan a cuestionar su poder machista a través de sus genitales y hacen creer al resto de la población que quizás comparten algunas de las consignas de estos candidatos, que eso es lo que corresponde, ¿no? La ideología de género está combatida especialmente desde las iglesias evangélicas, que justamente han puesto su feto gigante frente a la Embajada de los Estados Unidos, el mismo lugar en donde los movimientos de mujeres y las mujeres autoconvocadas y las disidencias y los movimientos LGBTQ+, manifestamos en la Embajada de los Estados Unidos con nuestro pañuelo verde, símbolo por la lucha del aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Y en el mundo, copiado en el mundo. La derogación de este fallo en los Estados Unidos habilita a la prohibición del aborto, más allá de la independencia que puedan tener los estados. Cada estado deberá sacar un nuevo fallo para poder permitirle, si es que lo desea, a las mujeres y a los cuerpos gestantes realizarse un aborto, decidir sobre su cuerpo, decidir sobre la imposición patriarcal de la maternidad. Esto es un derecho humano. Y la derogación de este fallo es el avance sobre los derechos humanos adquiridos por las mujeres y los movimientos LGBTQ+, y la posibilidad de vivir una vida libre de violencias. Decía que esta es la punta de lanza, este es el primer mazazo sobre nuestros derechos, que si bien no nos tocan todavía, creemos que comienzan en nuestros cuerpos, pero no tiene un final, y apuntan a reinstalar el racismo, la homofobia y el sexismo, entre otras tantas aberraciones sobre las que luchamos quienes queremos una vida con derechos humanos. El feminismo es un movimiento subversivo, es un movimiento que pretende cambiar el mundo y cambiar la vida de mujeres, de hombres, de ellas, quienes decidan cómo vivir su vida y su elección sexual, sobre nuestros niños y nuestras niñas y nuestros niñes, ¿sí? Y también sus elecciones. Es un movimiento de derechos, de amor, de sororidad, de abrazo, de permitir. Sin embargo, tenemos cortes supremas que no son de justicia, que son de inmundicia, como dice la columna de Hugo Muleiro. Y en este país algo sabemos sobre esta Corte Suprema, que reinstala leyes derogadas, desconociendo hasta la propia Constitución, como si no fueran abogados. Y digo abogados porque no hay mujeres en nuestra Corte Suprema. Y si bien en la de los Estados Unidos sí, evidentemente mujeres patriarcales, regalonas del patriarcado, dice una autora chilena, que creen que las mujeres aún debemos permanecer en nuestros hogares, ahí para lo que fuimos hechas, para cuidar, para atender y para no disputar poder en ningún ámbito.
Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.